get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we about to turn up. Capítulo 39, Jon 14. Tras reunirse con Ser Barristan, Jon regresó a sus aposentos, con una sensación de expectación mientras esperaba encontrar a Sansa esperándole. Para su leve decepción, la sala quedó vacía. La posibilidad de consumar su matrimonio esa noche había cruzado por su mente, pero Jon, consciente del reciente reencuentro y del peso de su ausencia, sabía que era demasiado pronto. Ramsay Bolton seguía siendo una sombra, de la que sabía que Sansa luchaba por escapar. Sin embargo, lo que recibió a Jon fue un baño, vapor elevándose, la promesa de respiro de la suciedad acumulada durante meses de pruebas. La realización le golpeó, debía apestar, porque Sansa, acostumbrada a los baños diarios, no esperaba menos. Con un asentimiento silencioso a los preparativos pensados, Jon se quitó las prendas gastadas y se sumergió en el agua caliente, el calor filtrándose en sus músculos cansados como un bálsamo. A pesar del calor del hogar cercano, el abrazo del agua no se prolongaba, instando a Jon a limpiarse a sí mismo y a su cabello. Cuando Jon salió de la bañera de cobre, lo envuelto en una toalla de lino dejada en una silla cercana, la tela absorbiendo la humedad que quedaba. Calzones limpios y una túnica yacían sobre la cama, un gesto silencioso de cuidado y consideración. Jon terminó sus abluciones, poniéndose la ropa limpia justo cuando un golpe educado resonó en la sala. La voz de Sansa siguió. ¿Eres decente? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Jon. Pasa. Sansa entró en la habitación con una bandeja cargada de artículos de acicalado, un cepillo, jabón, agua, un peine, unas tijeras y una navaja. La curiosidad de Jon surgió. ¿Por qué necesitas todo eso? Sansa dejó la bandeja sobre la mesa y se centró en la tarea, evaluando con la mirada la longitud del cabello húmedo y hasta los hombros de Jon. Tu pelo podría necesitar un recorte, observó, mientras examinaba las puntas. Se está haciendo demasiado largo y raído en los extremos. Consciente de su sugerencia anterior de dejarse crecer el pelo y la barba, Jon sostuvo su mirada. Tú sugeriste que lo cultivara. Barba y pelo, recuerda, para que parezca más un rey, le recordó lanzándole una mirada significativa. Sé que dijiste que lo harías, pero, siéntate, yo lo hago. Sansa le interrumpió. Le guió hacia la mesa del tocador con un espejo, instándole a sentarse. Jon accedió, pero no pudo evitar notar que sus manos temblaban con una vulnerabilidad que no esperaba. Una resistencia repentina se apoderó de Jon, un instinto primitivo advirtiéndole de no dejarla acercarse con una hoja en su estado actual. Apretó con más fuerza sus muñecas, un impulso protector apoderándose de ella. No, afirmó. Soy perfectamente capaz de recortarme la barba yo mismo. Solo llevo haciéndolo 10 años. Su mirada se clavó en la de ella. Recórtame las puntas del pelo si quieres, pero no voy a dejar que te acerques a mi garganta con una cuchilla. No con el tiemblo que tienes las manos. Los hombros de Sansa se hundieron y admitió, solo quería ayudar, hacer que esta noche fuera perfecta. En ese momento, Jon se dio cuenta de algo, Sansa no estaba preparada, y orquestar una noche de pasión no era el enfoque más romántico. A pesar de sus palabras, un anhelo de romance persistía en lo más profundo de Sansa. Jon, ahora un poco inquieto tras el incidente con la navaja, sintió como sus propios deseos se apagaban. Jon tenía que tomar el control de la situación. Con cuidado, atrajo a Sansa a su regazo, arrancándole un jadeo sorprendido. Con un toque tierno, apartó un mechón suelto de su cabello castaño rojizo detrás de la oreja. Creo que lo mejor es que me arregle un poco y luego pasemos la noche hablando con vino o cerveza, con comida en el estómago, sugirió. No nos hemos visto en casi 1 año y medio, tenemos que volver a conocernos. Aunque dudo que ninguno de los dos haya cambiado mucho. Se rió. Me gustaría saber qué ha pasado desde que me fui. Y, quizás, debería contarte lo que pasó más allá del muro con Mance. Jon sabía que el cambio de enfoque, de una conexión física inmediata a una interacción más íntima y conversacional, parecía encajar mejor con el estado actual de su reencuentro. La decisión de Jon pretendía fomentar la conexión que una vez tuvieron,
reconociendo que el vínculo que compartían merecía un reavivamiento más lento. Sansa asintió, con un atisbo de incertidumbre en la expresión mientras se mordía el labio inferior. Solo pensé que deberíamos acabar con esto de una vez, confesó. El corazón de Jon se hundió ante la idea. Ya estás, repitió, alzando una ceja entre sorpresa y preocupación. La atrajo hacia sí, animándola a apoyar la cabeza en su hombro. Que hayas perdido la fe en el romance y la pasión, no significa que yo la haya perdido. Sansa le miró buscando aclaración. ¿Qué quieres decir? No pude cortejarte como mereces, con flores y esas cosas, y ya es un poco tarde para eso. Pero eso no nos impide hacer lo que hacen las parejas jóvenes, dijo Jon, con un toque de sinceridad en la voz. Creo que deberíamos pasar un rato juntos, solos y no atrapados aquí. Quizá podrías echar un vistazo a lo que has hecho con Kingscrown. Me gustaría verlo por mí mismo. Podríamos ir a dar una vuelta o hacer un picnic, sugirió. El escepticismo de Sansa salió a la luz. ¿No hace un poco de frío para un picnic?, preguntó, con un tono de preocupación práctica en sus palabras. Nunca hace demasiado frío para un picnic. Podría llevarte a pescar y podríamos comer lo que pesquemos junto al lago, sugirió Jon, pero la ceja levantada de Sansa sugirió que la pesca quizá no fuera la opción preferida. ¿Qué tal si recoges manzanas para la sidra en su lugar? La sonrisa de Sansa se iluminó. Creo que es una idea maravillosa. Hay una parte del huerto al otro extremo del bosque. Nadie recoge las manzanas allí porque está demasiado lejos. No nos molestarán. Quizá deberíamos llevarnos algo de comida y conocer el terreno allí. Jon, abrazando plenamente la idea, la atrajo hacia sí. Creo que es la mejor idea, afirmó, plantándole un beso suave en la cabeza. Saldremos al amanecer y haremos un día de ello. Las preocupaciones persistían mientras Sansa consideraba las posibles reacciones de los demás. ¿Y qué pasa con Tormund y Ygritte? ¿No se sentirán un poco molestos por ignorarles?, preguntó. Jon se rió. Le diré a Tormund que te estoy robando. Lo entenderá. ¿Y Sam? Sansa insistió. Pasaré a saludar antes de irnos. Le aseguró Jon. La expresión de Sansa cambió. Ser Barristan querrá acompañarnos. Añadió. Ahora mismo, nadie sabe quiénes somos, y tener a un ex guardia real siguiendo a un desconocido como yo hará que la gente sospeche. Debe concentrarse en hacer una lista de candidatos adecuados para mi guardia real. Explicó Jon, a lo que Sansa asintió en señal de acuerdo. Alisó su falda y se puso en pie. Creo que ya es hora de que parezcas un rey, ¿no crees? Fiel a su palabra, Sansa simplemente le niveló el pelo, mientras él se recortó la barba para dar una imagen más reconocible. Ahora, Jon apareció como el hombre que acababa de regresar del norte, libre de las penurias y flechas que una vez marcaron su viaje desde el muro hasta Castillo Negro. Sansa le había confeccionado un armario, una mezcla de ropa práctica del norte y prendas que, en opinión de Jon, se inclinaban demasiado hacia lo elegante. Sin embargo, era un compromiso necesario, una muestra exterior de estilo y sofisticación digna de un rey Targaryen. Aunque Jon dudaba en aceptar esa parte de su linaje, reconociéndola como una realidad de la que no podía escapar, reconocía que si iba a ser rey, tenía que aprender a parecerse a uno. Esa noche, compartieron cama, encontrando consuelo en los brazos del otro. El ambiente estaba lleno de nada más íntimo que unos cuantos besos castos y abrazos, pero resultó ser la mejor noche de sueño que Jon recordaba haber tenido jamás. Abrazar a Sansa le calmaba de formas que nunca antes había experimentado. La mañana siguiente transcurrió con una incómoda conversación con Ser Barristan. La nueva guardia real de Jon insistió en unirse a ellos, ofreciéndose a mantener una distancia respetuosa. Solo cuando Jon explicó que él y Sansa deseaban algo de privacidad y que Ghost les acompañaría, Ser Barristan cedió a regañadientes. Sam, absorto en sus deberes con los cuervos, ofreció buenos deseos pero permaneció distraído. Tormund, siempre fiel a su naturaleza, dio un golpe a Jon en la espalda y compartió palabras de consejo, la mayoría de las cuales Jon dejó pasar. Ygritte, sin embargo, pintaba un panorama diferente con el ceño fruncido, su descontento y probables celos demasiado evidentes en su expresión. Jon se prometió mentalmente vigilar la situación. Los celos de Ygritte eran una circunstancia que no esperaba. Aún era temprano por la mañana cuando Jon y Sansa emprendieron su viaje hacia los manzanos al fondo del bosque. El sol proyectaba su suave resplandor y el aire tenía una frescura fresca.
Un viento frío del norte les obligó a abrigarse con calor, trayendo algunas pieles para protegerse de cualquier frío que pudiera quedar en las tierras del norte. Los picnics, especialmente en el impredecible clima del norte, exigían tales precauciones. El extremo lejano del bosque estaba a unas 2 horas a caballo de Keenscron. A medida que avanzaban, los árboles se fueron aclarando poco a poco, revelando colinas, un pequeño río, cuevas y cascadas. John no podía negar la belleza del paisaje, incluso en este reino del norte, la tierra mantenía su encanto verde. Manzanas yacían esparcidas en el suelo bajo los árboles, una cosecha tentadora esperando a ser recogida. En el extremo lejano del bosque, el viento traía una frescura, más pronunciada que el ambiente protegido que habían dejado en Keenscron. El paisaje se desplegaba ante ellos, una mezcla de lo que la naturaleza ofrecía y la promesa de un día lleno de exploración y momentos compartidos. Aunque la razón principal de su soledad era reconectar, trabajaron en un silencio cómodo mientras recogían manzanas del suelo. La tarea era crucial, teniendo en cuenta la prominencia de la sidra en Keenscron y sus aspiraciones de exportarla por el norte e incluso posiblemente por el sur. Para lograrlo, necesitaban más manzanos, lo que llevó a la necesidad de buscar en la zona lugares adecuados para plantar. Cuando llegó la hora de comer, sus cestas estaban llenas de manzanas, señalando una cosecha exitosa. El plan era hacer una pausa para comer y luego localizar las tierras ideales para plantar. Sin embargo, antes de que pudieran acomodarse a comer, Ghost, el leal guargo de John, actuaba de forma extraña. ¿Qué le pasa?, preguntó Sansa, con un tono de preocupación en la voz. ¿Seguro que no es ya el ejército de los muertos? John negó con la cabeza, habiendo visto ese comportamiento en Ghost antes. Era una advertencia. Mirando hacia el cielo que se oscurecía y sintiendo las ráfagas de viento frías intensificadas, John comprendió su significado. Miró hacia Ghost, que había corrido hacia una colina y ahora estaba en lo que John sospechaba era un lugar protegido, una señal clara de que algo no iba bien. Al leer el comportamiento de Ghost, John intuyó que no había tiempo suficiente para regresar a Keenscron. Esto significaba que tenía que recoger toda la leña posible mientras Sansa llevaba todo a la cueva. Ghost desapareció, probablemente a cazar. La tormenta inminente les instaba a actuar con rapidez, preparándose para el tiempo impredecible que les esperaba. Creo que el tiempo está a punto de cambiar, observó John. Ghost nos está pidiendo que nos unamos a él. Llevaremos la comida y las pieles allí. Quizás sea buena idea recoger tanta leña como sea posible por el camino, por si necesitamos encender una hoguera. Guiaron a sus caballos hasta el lugar donde estaba Ghost, revelando la entrada a una cueva. Justo debajo, un par de árboles ofrecían un lugar conveniente para atar a los caballos, impidiendo su escape. Los descargaría una vez recogiera la leña. John se fue a buscar leña, mientras Sansa se adentraba en la cueva. Un trueno retumbó anunció la llegada de la tormenta. El viento se intensificó, soplando ráfagas tan potentes que John luchaba por mantener el equilibrio. Otro trueno, mucho más fuerte esta vez, resonó a lo lejos, acompañado de un relámpago que iluminó brevemente el cielo que se oscurecía. Una figura blanca y rápida entrando en la cueva tranquilizó a John al asegurarse de que Ghost había buscado refugio con ellos. A pesar de las condiciones difíciles, John perseveró, encontrando suficiente leña seca para durar unos días. Las tormentas en estas tierras a veces duraban una semana, y John esperaba fervientemente que su estancia no se prolongara tanto. Si así fuera, al menos no les faltaría comida, gracias a la abundancia de manzanas que habían recogido. Su principal necesidad era madera, y en abundancia. Tras recoger su octavo bulto de leña, John finalmente llegó a la cueva. Aún no se había aventurado a entrar, aferrándose a la esperanza de que eso les proporcionara suficiente consuelo a ambos en medio de la tormenta exterior. El refugio, ahora su refugio contra la tormenta implacable, les esperaba en las profundidades de la caverna. Dentro, John pudo ver que Sansa había estado ocupada montando la cueva como hogar temporal. Quedaba suficiente luz para que ella hiciera un pequeño pozo de piedra para el fuego. Sorprendentemente, Ghost había sido más productivo de lo que John esperaba. Dentro, John encontró 8 conejos muertos y un pequeño alce. Los conejos estaban apartados ordenadamente, presumiblemente para John y Sansa, mientras Ghost vigilaba al alce. John observó su entorno, notando una gran charca de agua, vapor elevándose de su superficie. Al menos podemos bañarnos si queremos, comentó. Con la penumbra, no podía ver el rostro de Sansa, pero sospechaba que podría haber puesto los ojos en blanco ante su intento de humor.
Sin embargo, su respuesta fue más cortante de lo que esperaba. Solo lo sabremos si enciendes el maldito fuego, replicó Sansa, con un tono que insinuaba algo más que fastidio. Jon no podía discernir la causa de su frustración. No había hecho nada malo, salvo que ella estuviera herida. Jon colocó pequeños palos en el suelo, añadiendo hojas encima para usarlas como yesca. Sacando su daga, pedernal y tela, siempre llevada consigo, atacó hasta que la tela hizo una chispa. Colocándola entre la yesca, Jon esperó a que el fuego se activara, esperando que el calor no solo disipara el frío del aire, sino que también aliviara la tensión entre ellos. Un crujido afuera, seguido de un trueno, provocó un pequeño chillido de Sansa. Jon comprendió por qué le había respondido bruscamente. Sansa tenía miedo a las tormentas, un miedo arraigado desde la infancia. Al girarse para mirarla, vio el terror genuino grabado en su rostro bajo el cálido resplandor del fuego. Estamos a salvo aquí dentro. No nos hará daño, la tranquilizó Jon. Sansa asintió en respuesta, su miedo impidiendo más palabras. Satisfecho de que el fuego no se apagara, Jon se sentó a su lado, rodeándola con el brazo para consolarla. ¿Estás bien? Sansa negó con la cabeza. Odio las tormentas. Recuerdo haber corrido en una tormenta de niño, y un rayo cayó en un árbol a pocos metros de donde yo estaba. El árbol se agrietó y cayó en mi dirección. Jon la sintió temblar bajo sus brazos. Lo recuerdo, afirmó Jon. Te quedaste paralizado de miedo, y Dab acaba de sacarte a salvo. Lo había olvidado. Pero aquí no hay árboles, y el rayo tampoco puede alcanzarte. Sansa asintió. Lo sé. Estaré bien en un momento. Jon la sostuvo cerca, esperando que eso le diera la seguridad que necesitaba para superar la tormenta. Jon frotó el brazo de Sansa mientras ella apoyaba la cabeza en el hueco de su cuello. Adiós al romántico. Suspiró. El comentario recompuso a Sansa, ella le miró y estalló en carcajadas. Confundido, Jon frunció el ceño. ¿Qué? El rey Aegon Targaryen V, también conocido como Azor Ahai renacido y el príncipe que fue prometido. Un poco de lluvia le impidió conquistar a la chica. Imagínate eso en las canciones, bromeó Sansa, riendo desconsoladamente. Jon, dándose cuenta de que su risa era una liberación de miedo, se unió a la conversación. O podría ser que un bardo escribiera una canción sobre el rey Aegon Targaryen V, también conocido como Azor Ahai renacido y el príncipe que fue prometido, que rescató a la bella doncella de la tormenta traicionera y... Jon no se le ocurría una continuación adecuada. Sansa, sin embargo, pronto encontró su voz. La llevó a su guarida de dragones y tuvo su malicia con ella. Se rió. Jon se apartó. ¿De eso pensabas que iba a esto? No puedo controlar el tiempo. Ni siquiera creo que el cuervo de 3 ojos pueda hacer eso. Dijo con un leve ceño fruncido. Sansa le dio una palmada juguetona en el brazo a Jon. No digas tonterías, claro, no creo que lo hayas planeado. Miró alrededor de la cueva. Aunque, debo admitir, es bastante romántico. Jon no recordaba si le había mencionado a Sansa que su primera vez había sido en una cueva, no muy diferente a la que estaban refugiados actualmente. Alguna vez te he contado que mi primera vez fue en una cueva, muy parecida a esta. Recuerdo que me dijiste que estaba en una cueva, asintió Sansa. Fue como esta. Este es más pequeño, acogedor y cálido. Pero la mayoría de las cuevas del norte son similares. ¿Fue romántico?, preguntó Sansa. Jon frunció el ceño. En realidad, no recordaba mucho de ello, salvo que no había durado mucho. Al fin y al cabo, en ese momento era un chico novato. Lo que quedó más vívido en su memoria fue rascarse la espalda contra el suelo de piedra. No fue muy cómodo, admitió Jon. Romántico, sí, supongo, pero acabé con un rasguño en la espalda. ¿Cómo? Los ojos de Sansa se abrieron con una curiosidad inocente. No estaba tumbado sobre pieles, aclaró Jon, provocando una risita nerviosa en Sansa. Su respuesta hizo que Jon se preguntara si estaría contemplando consumar su matrimonio en la cueva. Frunciéndole el ceño, dijo, pensé que no estabas lista. No lo estoy. Al menos todavía no, pero veremos cuánto tiempo estamos atrapados en esta cueva. Estoy seguro de que solo podemos hablar hasta cierto punto. Y cuando terminemos de explorar la cueva, ¿quieres explorar?, preguntó Jon. Es diminuto. Creo que ya hemos visto todo en la cueva. Mira allí, Sansa señaló hacia el extremo lejano, hacia la oscuridad justo detrás de Ghost. Hay otra caverna, más adentro, creo. No podía ver mucho,
pero definitivamente hay algo ahí. Exploraremos más tarde. Primero, necesito despellejar a los conejos y a las ovejas. La lana debería darnos algo de consuelo, para evitar que nos sintamos demasiado incómodos en el suelo, explicó John. Volviéndose hacia Ghost, añadió, buena idea, chico. Ghost levantó la vista de la pierna que estaba masticando antes de volver a su comida. John se levantó y miró fuera. A pesar del retumbar del trueno y los relámpagos, hasta ahora no había llovido. Veré qué otros suministros tenemos para la mula. Pedí a los caballerizos que cargaran la mula y que nos aseguraran de que pudiéramos soportar cualquier emergencia. John le dijo a Sansa mientras se levantaba. Espero que haya una olla ahí y algo de pesa. ¿Para qué?, preguntó Sansa. Si quieres explorar, necesitamos algo que ilumine el camino. Y podemos servir la grasa y los huesos para hacer más, explicó John con una sonrisa. No tardaré, lo prometo. John le dio a Sansa un beso casto en los labios y se dirigió hacia los caballos, donde podría intentar encontrarles refugio de la tormenta inminente. Capítulo 40. Robb D. Robb estaba agotado por el viaje implacable y anhelaba las comodidades familiares de Invernalia y Corona de la Reina. La ausencia de su familia pesaba mucho sobre él, cada milla recorrida le recordaba el hogar que echaba de menos. La perspectiva de hundirse en su vieja cama y permitirse una semana de sueño ininterrumpido era un lujo lejano. Sin embargo, como el destino quiso, el respiro era esquivo. Solo tendría 2 días en Invernalia antes de volver a salir a la carretera, rumbo a Kingscrown, donde el deber exigía su atención. Robb necesitaba transmitir la decisión de los señores a Jon y Sansa en persona, ya que los matices no podían discutirse con un cuervo. Las apuestas eran demasiado altas para lo que habían planeado. Arya le había acompañado en las últimas etapas de su arduo viaje. Robb percibió su descontento en Kingscrown sin la compañía de Jon. No podía alejarse del lugar lo suficientemente rápido. Sin embargo, le habían conocido a su regreso a Invernalia, por lo que nunca pudo visitar ninguna de las casas, aunque Robb sospechaba que su motivo era más bien una farsa. A pesar de la camaradería que ahora compartían las hermanas, sabía que Arya seguía enfrentándose a Sansa. Aunque su vínculo se había profundizado desde su llegada del futuro, el choque de sus personalidades persistía, forzando una tregua apagada entre ellos. Sorprendentemente, Arya se había vuelto astuta en asuntos políticos. Su enfoque poco convencional hacia los disidentes implicaba una oferta nada sutil, cumplimiento o amenaza de eliminación. Al principio lo descartó como una broma, pero Robb no pudo olvidar el relato de Sansa sobre los tratos de Arya con los Frey. Arya Stark se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, no en la chica que él conoció. Al llegar a Invernalia, Robb encontró a su madre, Catelyn, en un lugar predecible, enredada en los asuntos de la casa. Se había notado su prolongada ausencia de Bran y Rickon, así como su injerencia injustificada en el matrimonio de Jon y Sansa, para disgusto de Sansa. En el patio, era Catelyn quien esperaba. Abrió los brazos de par en par, las lágrimas le llenaron los ojos. Robb, Arya. Llamó, atrayéndolos en un abrazo maternal que solo ella podía ofrecer. Maestre Luwin, dile a Ned que los niños están en casa. Sí, mi señora, reconoció el maestre Luwin con una sonrisa a Robb. Dirigiendo su atención a Arya, se dirigió a ella con cortesía formal. Mi señor, asintió, luego dirigió su mirada a Arya, mi señora. Con una reverencia respetuosa, se retiró, percibiendo la desaprobación de Arya por ser etiquetada como una dama, un título que nunca encajó del todo con su espíritu rebelde. Mientras caminaban hacia el solar de su padre, Catelyn preguntó por las reuniones, con preocupación en la mirada. ¿Cómo fueron las reuniones, Robb?, preguntó. También como uno podría esperar, respondió Robb. Evitó con cautela profundizar en los detalles hasta poder consultar con su padre, Jon y Sansa. Los señores dicen que están dispuestos, especialmente con la promesa de proteger sus tierras y el incentivo adicional de alivio fiscal. Les permite reforzar sus defensas si es necesario. Y si el plan de Jon se desarrolla con éxito, beneficiará no solo a los señores del norte, sino también a la Guardia de la Noche. El escepticismo de Catelyn persistía. «Confías mucho en tu primo», comentó. Mientras Jon pueda asegurar la cooperación de Mance e involucrar a Tormund en la construcción del Don, debería tener éxito. «Confío en Tormund», afirmó Arya con confianza. «Es un personaje único, Robb. Divertido pero feroz y cuenta algunas historias exageradas. Hay una sobre que mamaba de la teta de un gigante hasta los 10 años. Arya, dijo Catelyn.
Solo estoy contando lo que he oído, protestó Arya, levantando las manos y fingiendo inocencia. ¿Gigantes? Eso me parece un poco demasiado fantástico. Parece uno de los cuentos de la vieja abuela. Rab rió y despeinó el cabello de Arya, un gesto que recordaba las interacciones de Jon con ella. Odio decir esto, Rab, pero son reales. ¿Has visto a estos gigantes?, preguntó Rab. No, pero Sansa sí. Conoció a Gungun, quien ayudó a recuperar Invernalia. Dijo que era encantador. Murió para salvar nuestro hogar. Arya parecía convencida por la historia, pero Rab seguía escéptico. Le costaba creer que existieran gigantes, y la idea de que se movieran al sur del muro le inquietaba un poco. Ya veremos, dijo Rab al llegar al solar de su padre. Deberíais hablar ambos con vuestro padre. Volveré a Kingscrown contigo, Rab. Quiero saber qué está pasando con mi hija. Madre, deja de entrometerte. Pronto tendrás un nieto. No tengo ningún deseo de ser la abuela de los engendros de dragón. Dijo, cuando la puerta se abrió antes de que pudieran llamar. Padre les esperaba en el solar, donde él y Arya se unieron a él. Su madre no fue invitada, independientemente de si ella quisiera hacerlo. Esto le sugirió a Rab que había tensiones subyacentes entre sus padres. La puerta se cerró y Rab y Arya se sentaron, esperando el informe y para dar el suyo. Rab sacó una carpeta de cuero que contenía los pergaminos firmados por Ned. Cada casa había firmado 4 veces, una copia para sí misma, otra para el Guardián del Norte, otra para Jon y otra para la Guardia de la Noche. Había 21, y aunque más de 21 casas en el norte, la mayoría eran vasallos. Rab solo necesitaba las casas a las que estaban jurados. ¿Roose Bolton?, preguntó Ned mientras Rab le entregaba la carpeta de cuero, todavía respirando. Desgraciadamente, dijo Arya. Rab la ignoró. Firmó. Aunque, padre, creo que podría usar esto en tu contra. Mientras los libres se comporten, no hay nada que pueda usar contra mí. Esta es una oportunidad de negocio para el norte. Ayúdanos a prepararnos para el invierno. Aunque crean o no en las historias, no hay suficientes hombres y mujeres para aprovechar el don. La tierra es fértil. ¿Por qué dejarlo en vano?, dijo Ned. Cierto. Rab asintió. Aún así intentará usurparte. Es sigiloso, dijo Arya. Estoy seguro de que tu hermana está planeando algo ahora mismo, dijo Ned. La reunión se prolongó un rato más, y Rab y Arya se retiraron a sus habitaciones para comer, tomar un baño caliente y una cama cómoda. Los días siguientes se consumieron en meticulosos preparativos para regresar a Kingscrown. Las tensiones persistían como una densa niebla, agravadas por la decisión de su madre de acompañarles. Esto parecía ser la fuente subyacente de discordia entre sus padres. En privado, Rab esperaba que Jon y Sansa consumaran su matrimonio. Una esperanza peculiar hervía en su interior de que ese acto pudiera servir como resolución, silenciando los persistentes intentos de su madre de usar su unión como palanca para la anulación. Ni Rab ni su padre aceptarían tal idea. Un matrimonio validado calmaría la resistencia de su madre, obligándola a reconocer a Jon como miembro de la familia. La mañana antes de la partida de Rab hacia Kingscrown, fue convocado al solar de su padre. Un fuego titilante y el aroma de la cerveza sugerían una ruptura con la formalidad de sus habituales conversaciones. Rab se sentó en la gastada silla de madera y esperó las palabras de su padre, la gravedad de la habitación aumentada por la calidez y la promesa de confianza compartida. Pensé que deberías saber asuntos del reino. Esta mañana recibí un cuervo. Ned le ofreció un pergamino a Rab. Desplegando el pergamino, los ojos de Rab recorrieron el contenido. Su majestad más graciosa, fuerte y valiente, el rey Joffrey ha derrotado al usurpador Stannis Baratheon. Su tío deshonrado atacó de noche con una flota de barcos. Sin embargo, el rey Joffrey tuvo suficiente previsión para estar preparado para tal batalla. Stannis es derrotado y queda encerrado en las celdas negras bajo la fortaleza roja, al igual que su esposa e hija. Rab miró a su padre sorprendido. Sansa le había contado sobre la batalla de Aguas Negras, pero Stannis no había sido capturado, algo había cambiado la hora de los acontecimientos. Rab bajó la mirada y siguió leyendo. Como guardián del norte, el rey Joffrey exige que asistas a su boda con Marjorie Tyrell en Desembarco del Rey, donde jurarás lealtad a él y a su familia. La boda tendrá lugar en 4 vueltas de la luna. Rab dejó la carta sobre la mesa, contemplando la gravedad de la noticia. ¿Has enviado un cuervo a Sansa?, preguntó, con preocupación reflejada en su rostro. Ned negó con la cabeza.
Coincidía con el relato de tu hermana sobre la batalla que involucró a Tyrion y el fuego valirio. Si Stannis fue capturado y Cersei y Círeen están en las celdas negras, sugiere un giro diferente de los acontecimientos. Joffrey debió de atacar Rocadragón mientras Stannis atacaba Desembarco del Rey. Brabb asintió en señal de acuerdo. Arya no presenció nada de eso, pero Sansa tendrá el relato completo. Hablaré con ella cuando llegue a King's Crown. Las cosas han cambiado, de hecho. No piensas ir a la boda, ¿verdad? Haré los preparativos, por si acaso. Pero esperaré la palabra de Sansa. El regreso de Jon desde el norte está pendiente, lo que añade a la precariedad de nuestra posición. Su padre entonces reveló una copia de la carta y otra para que Rabb se la llevara al norte. La preocupación marcada en su rostro. ¿Con qué rapidez puedes llegar a King's Crown? La situación urgente exigía una respuesta rápida, y Rabb entendía la tarea. Rabb consideró la logística con un asentimiento mesurado. Debería tardar una luna. Si monto solo, puedo con ello en 15 días. Si el tiempo nos favorece y madre me acompaña, podríamos llegar a King's Crown en 3 semanas. La preocupación se dibujó en su rostro, ya que Rabb necesitaba saber si su madre conocía la situación. ¿Lo sabe mamá? Es mejor que no se entere por ahora. Todo lo que podemos esperar es que Jon regrese antes de que llegues a King's Crown. Si lo es, debemos empezar nuestros preparativos. Cuando Joffrey se dé cuenta de que no estoy en Desembarco del Rey, surgirán preguntas. Insistirá en que te mande a la capital para jurar lealtad. Necesito que guardes este secreto. ¿No se enterarán las otras casas? Ned negó con la cabeza. Tywin sabe que solo yo tengo que jurar lealtad. Aunque sospecho que estará vigilando cualquier casa del norte que pueda traicionar nuestra lealtad. ¿Joffrey o Tywin tienen motivos para temer que puedas traicionarle?, preguntó Rabb. Ned negó con la cabeza solemnemente. Ninguna. Lo que significa que debemos mantener la calma y esperar que Jon haya regresado a King's Crown para cuando llegues. El ceño de Rabb se profundizó al sentir el peso de la situación sobre él. La batalla de Aguas Negras debería haber ocurrido hace lunas si lo que dice Sansa es cierto. Sí, yo pensé lo mismo. Se han producido cambios en la capital. Las fuerzas Tyrell aún no están alineadas con los Lannister según Sansa. Los cambios en el norte han afectado a Desembarco del Rey. Rabb estuvo de acuerdo. Bran no enfrentó un intento de asesinato, madre no secuestró a Tyrion y yo no fui a la guerra. Stannis no tenía fuerzas para asaltar Desembarco del Rey. Tuvo que buscar el apoyo del Banco de Hierro, pero parece que no sirvió de nada. No hables de este asunto con tu madre. Debe permanecer en secreto, al menos hasta que Sansa sea informada, enfatizó Ned, asegurándose de que Rabb comprendiera la gravedad de la situación, que requería la máxima discreción. ¿Deberíamos prepararnos para revelar la verdadera identidad de Jon? Ned asintió solemnemente. Sí, creo que deberíamos. Esperaremos hasta después de la boda y veremos si recibimos una citación. Guardaré silencio todo lo que pueda. Jon necesita tiempo para reunir a los libres bajo el muro y prepararlos para luchar por él. La preocupación se reflejó en el rostro de Rabb mientras insistía. ¿Alguna noticia de Sansa o de Castillo Negro sobre el viaje de Jon a King's Crown? Ned negó con la cabeza. Todavía no. Lleva desaparecido poco más de 15 lunas. A menos que algo vaya mal, debería estar de vuelta mucho antes de la boda. Solo podemos esperar. Mientras tanto, tiene la encantadora tarea de encantar a madre, comentó Rabb, con un toque de humor irónico suavizando la gravedad de la situación. Creo que los cerdos son más propensos a volar que tu madre que se encariñe con Jon. Rabb rió en señal de acuerdo, levantándose de su asiento. Se pusieron en pie, y Ned abrazó a Rabb. En fin, hijo, será mejor que te vayas. No podemos permitir que Sansa espere demasiado. Espero verte pronto. Adiós, padre. Espero con ilusión mi regreso, aunque temo que pueda estar en una guerra antes de entonces. Te deseo lo mejor, Rabb. Igualmente, padre. Salieron juntos del solar para que Rabb pudiera despedirse del resto de la familia. El viaje hacia el norte fue tranquilo, durando 3 semanas de buen tiempo y un pequeño séquito facilitando la rápida monta de campamentos. A medida que King's Crown se acercaba en el horizonte, Rabb no pudo evitar quedarse sorprendido por los cambios. El toque de Sansa era evidente en los cambios realizados en el paisaje antes familiar. Un viento frío se levantó durante la última hora de su viaje. Eso, junto con cielos oscuros, un trueno a lo lejos sugería que se cernía una tormenta imponente, añadiendo un aire de presagio a la fortaleza.
Al llegar, fueron recibidos por Theon y un hombre mayor de cabello plateado. Arya informó a Rabb que Ser Barristan había establecido una guardia real para Jon. La presencia del hombre de cabello plateado confirmó que era él. La sonrisa genuina que se dibujó en el rostro del hombre al ver a Arya insinuaba una camaradería compartida, pero su expresión se agrió al ver a la madre de Rabb. Rabb no pudo evitar preguntarse si el viejo caballero era consciente de las tensiones entre su primo y Lady Stark, lo que explicaba el sutil cambio en su actitud. Ser Barristan inclinó la cabeza. Lord Rabb. Rabb devolvió el gesto con una sonrisa. Ser Barristan el temerario. Es un honor conocerla. He oído muchas cosas impresionantes sobre usted, mi señor. La princesa Sansa habló muy bien de ti. Barristan le dio un asentimiento cortés. Catelyn, ansiosa por noticias de su hija, miró a su alrededor. ¿Dónde está Sansa? La princesa y su gracia están recogiendo manzanas en el huerto. Les informó Ser Barristan. Querían privacidad. El comentario provocó una tos contenida en Theon, que intentó disimular su diversión. ¿Ha vuelto Jon? Así es, mi señor. Catelyn, lanzando una mirada severa a Ser Barristan, preguntó. ¿Eres miembro de su guardia real? El énfasis de Ser Barristan en la privacidad respecto al regreso de Jon y Sansa llamó la atención de todos. Su gracia volvió solo ayer. Ghost los acompañó, y Lady se fue hace solo media hora, añadió. Un trueno, acompañado de relámpagos, sobresaltó al grupo, enfatizando la intensidad de la tormenta que se avecinaba. Theon, el anfitrión temporal, intervino. Vuestras habitaciones están listas. Te los enseño. Volverán a tiempo para la cena. Así podrás acomodarte y bañarte. La promesa de refugio y calor fue un alivio bienvenido. Mientras buscaban refugio en interiores, el cielo se abrió, desatando grandes gotas de lluvia que transformaron el patio en una charca creciente. Arya se maravilló de la tormenta repentina. 7 infiernos, mira eso. No veía una tormenta así en mucho tiempo. Sin embargo, Catelyn no pudo evitar expresar su preocupación. Espero que Sansa esté bien. ¿Cómo pudo ser tan tonto para dejarla salir con este tiempo? El cielo estaba despejado y el aire tranquilo tras la partida de su gracia y la princesa. Tendrán que quedarse en una cueva con este tiempo, dijo el hombre. Dudo que sea un sacrificio para ellos, sonrió con picardía. Soy Tormund Gigantes, esta es Ygritte. Tormund se presentó. Sois de los pueblos libres. Los que Jon trajo del norte del muro, dijo Arya a Ygritte. Lo somos. El tono de Ygritte era mucho menos amistoso que el de Tormund. Jon la protegerá. Ygritte y yo le enseñamos bien. Sabe cómo sobrevivir más allá del muro. Un poco de lluvia no será nada para él, les aseguró Tormund. No es Jon de quien me preocupa. Catelyn alzó una ceja. Sansa es mucho más delicada que él. Arya, más pragmática, puso los ojos en blanco. Jon, Ghost y Lady mantendrán a Sansa a salvo, madre. Más le vale no deshonrarla. Madre, están casados. Jon es un rey y un hombre digno de ella. Pueden hacer lo que quieran. Vamos, madre. Vamos a bañarnos, alimentarnos y esperar su regreso. Su madre asintió mientras caminaban hacia sus habitaciones para esperar el regreso sano y salvo de Jon y Sansa.